Soy un guardia romano parado frente a una cámara de piedra sellada en Alejandría. Adentro está Cleopatra, reina de Egipto, faraona, descendiente de los Ptolomeos, la mujer más poderosa del mundo antiguo. Lleva encerrada 7 días. A veces la escucho, no llorando, no gritando, solo movimiento. Pasos suaves sobre piedra, el roce ligero de telas, ocasionalmente su voz hablando como si alguien más estuviera ahí, aunque sé con certeza que está completamente sola. Antes de que sigamos, hay algo que necesitas entender sobre la muerte de Cleopatra. Todo lo que crees saber está equivocado. La historia romántica del áspid, escondido en una canasta de higos, probablemente es ficción. La imagen de Cleopatra muriendo pacíficamente en su cama real, rodeada de sirvientas leales, es casi con certeza una mentira. Lo que realmente sucedió entre el 1 y el 12 de agosto del año 30 a.C. fue algo mucho más calculado, mucho más deliberado y mucho más revelador sobre cómo Roma destruía a sus enemigos. Esta no es una historia sobre suicidio. Es una historia sobre guerra psicológica sistemática, diseñada para quebrar a la última faraona de Egipto antes de permitirle morir. La pregunta real no es cómo murió Cleopatra. La pregunta real es por qué Octavio necesitaba que muriera de una forma muy específica y por qué necesitó 10 días para lograrlo. La destrucción comenzó el 1 de agosto del año 30 a.C. Marco Antonio estaba muriendo dentro de la tumba que Cleopatra había construido para sí misma cerca del puerto de Alejandría. Se había arrojado sobre su propia espada después de que le dijeran falsamente que Cleopatra ya estaba muerta, excepto que ella no estaba muerta. Se había atrincherado adentro con sus 2 sirvientas más leales, Iras y Charmian, y todo el tesoro real que pudo cargar en las horas antes de que las legiones de Octavio entraran a la ciudad. La tumba se levantaba cerca del templo de Isis en el barrio real. Piedra sólida, 2 pisos de altura, puertas masivas reforzadas con bronce, construida como una fortaleza. Antonio sangraba en la base. Sus oficiales le rogaban a Cleopatra que abriera las puertas. Ella se negó. Los soldados de Octavio estaban a minutos de distancia. Según Plutarco, cuyo relato se basa directamente en Olimpo, el médico personal de Cleopatra que presenció estos eventos, la reina y sus asistentes bajaron cuerdas desde el nivel superior. Izaron a Antonio hacia arriba a través de una apertura alta. Lo arrastraron adentro mientras aún estaba consciente. La reina de Egipto, jalando a su amante moribundo hacia su tumba, porque abrir la puerta significaba captura. Antonio murió en sus brazos poco después del mediodía. Sus últimas palabras, preservadas por Plutarco: «No me tengas lástima en este último giro del destino. Fui el más grande de los romanos, derrotado solo por otro romano». Cleopatra tuvo minutos para llorar antes de que las fuerzas de Octavio rodearan la tumba. Pero Octavio no asaltó la tumba, no derribó las puertas, no forzó su entrada. En cambio, envió a Cayo Próculo, uno de sus secuestres más confiables. El mensaje era simple. César deseaba discutir términos de rendición y el futuro de sus hijos. Nada más. Sin amenazas, sin ultimátums, solo una oferta para negociar. Cleopatra se negó a abrir las puertas. Habló con Próculo a través de una rendija estrecha en la piedra. Solo negociaría si Octavio garantizaba la seguridad de sus hijos, particularmente Cesarión, su hijo de 17 años con Julio César, el chico que representaba la amenaza más directa al reclamo de Octavio como heredero legítimo de César. Mientras ella hablaba, mientras Próculo mantenía su atención enfocada en la conversación, sus hombres estaban escalando los muros exteriores. Entraron por la misma apertura usada para jalar a Antonio adentro. La tomaron por sorpresa. Cleopatra alcanzó una daga. Intentó matarse, pero los soldados habían sido advertidos de que esto podría pasar. La derribaron, la desarmaron, la sujetaron. Según Casio Dión, cuya historia romana preserva detalles que no se encuentran en Plutarco,
Cleopatra gritó mientras la agarraban: «No me llevarán viva a Roma. No me exhibirán. Mátenme ahora». Pero los soldados tenían órdenes explícitas del mismo Octavio: «Manténganla viva. Usen la fuerza que sea necesaria. No la dejen morir». La sacaron de la tumba. La transportaron por las calles de Alejandría hasta el Palacio Real. La sellaron dentro de una cámara custodiada en el segundo piso. Ese momento, el 1 de agosto del año 30 a.C., fue cuando la destrucción real comenzó. Porque Octavio no solo quería a Cleopatra muerta, necesitaba algo específico de su muerte, y eso requería tiempo. Egipto era ahora suyo, el reino más rico del Mediterráneo. Pero en Roma enfrentaba un problema. Acababa de ganar una guerra civil, romanos matando romanos. Necesitaba transformar esto en algo que el Senado y el pueblo pudieran celebrar. Una guerra contra una amenaza extranjera, una reina peligrosa que había corrompido a Marco Antonio y amenazado a Roma misma. Pero esto requería la cooperación de Cleopatra, o como mínimo, su presencia viva. En la tradición romana, los triunfos militares seguían una fórmula específica. Un gobernante enemigo derrotado era conducido por las calles de Roma encadenado, exhibido ante la multitud, degradado públicamente, luego ejecutado en la prisión Tullianum debajo de la colina Capitolina. Cleopatra había presenciado este ritual ella misma. En el año 44 a.C., había estado en Roma durante el triunfo gálico de Julio César. Había visto a Vercingétorix estrangulado hasta morir en el Tullianum. Sabía exactamente lo que Octavio pretendía para ella. 2 voluntades en oposición directa. 10 días para resolver el conflicto. La cámara donde Cleopatra fue retenida fue elegida con precisión. Segundo piso del palacio, una puerta. Una ventana pequeña demasiado estrecha para que una persona pasara. Guardias estacionados afuera en turnos rotatorios. Todo lo potencialmente peligroso había sido removido. Sin cuchillas, sin cuerdas, sin objetos afilados. Según Plutarco, revisaban su ropa y cabello todos los días. Buscaban armas ocultas, buscaban veneno, buscaban cualquier cosa que pudiera usar para terminar con su vida. Cleopatra fue colocada sola en un cuarto de piedra vacío, pero la estrategia de Octavio iba más allá del simple confinamiento. No solo necesitaba prevenir que muriera, necesitaba quebrar su deseo de morir. Cleopatra quería la muerte, porque la muerte significaba dignidad. La muerte significaba control. La muerte significaba que Octavio nunca podría exhibirla por Roma. Entonces Octavio tenía que revertir ese cálculo. Tenía que hacerla querer vivir. En el segundo día, Octavio envió a su médico personal para examinar a Cleopatra, no para dañarla, sino para tratar sus heridas de la lucha. El médico atendió estas heridas cuidadosamente, profesionalmente. Esto no era bondad, esto era guerra psicológica. El mensaje era claro: no morirás a menos que yo lo permita. En el tercer día, a Cleopatra le trajeron comida apropiada, no raciones de prisionero. Comió escasamente. Preguntó por sus hijos. Esto era lo que Octavio había estado esperando. Cleopatra tenía 4 hijos. Cesarión, de 17 años, su hijo con Julio César, técnicamente cogobernante de Egipto, aunque completamente dependiente de su autoridad. Alejandro Helios y Cleopatra Selene, los gemelos de 10 años con Marco Antonio. Ptolomeo Filadelfo, de 6 años. Los 3 menores habían sido capturados con su madre. Cesarión había huido hacia el este, rumbo a India, pero Octavio ya había enviado caballería para interceptarlo. En el 4.º día, Octavio visitó a Cleopatra él mismo. No se jactó, no amenazó, le habló como un soberano a otro, preguntó por su salud, le aseguró que sus hijos estaban siendo bien tratados. Entonces hizo su oferta. Cleopatra podía cooperar con su traslado a Roma, podía participar en su triunfo voluntariamente. Si lo hacía, él aseguraría que sus hijos fueran tratados bien, criados en Roma, educados,
con futuros apropiados para su linaje. O podía resistir. Podía continuar buscando la muerte, en cuyo caso él no podía hacer garantías sobre lo que pasaría con sus hijos. Cleopatra pidió tiempo para considerar. Octavio le dio 3 días. Después de eso, zarpamos hacia Roma con o sin tu cooperación. Esta era la arquitectura de la trampa. Octavio no estaba ofreciendo un escape, estaba ofreciendo justificación, una forma para que Cleopatra se dijera a sí misma que la rendición servía a un propósito superior, que soportar la humillación podría salvar a sus hijos. Era una mentira calculada. Octavio nunca iba a perdonar a Cesarión. Según Plutarco, Octavio ya había decidido el destino del chico, supuestamente diciendo: 2 Césares son uno de más. Pero Cleopatra no sabía esto todavía. Durante 3 días, vivió suspendida entre la esperanza y la desesperación. En el 5.º día, solicitó materiales de escritura. La petición fue negada. En el 6.º día, dejó de comer apropiadamente. Octavio envió a su médico otra vez: serás mantenida viva. El mensaje era claro, pero lo que pasó el día 7 cambió todo. Octavio trajo a los hijos menores de Cleopatra para verla: Alejandro Helios, Cleopatra Selene y el pequeño Ptolomeo. El encuentro fue breve, fuertemente supervisado. Cleopatra los abrazó, les habló en griego y egipcio, les prometió que estarían a salvo. Los guardias permitieron 15 minutos, luego se llevaron a los niños. Este fue quizás el elemento más cruel de la estrategia de Octavio: mostrarle a los niños, dejarla verlos vivos y asustados, luego quitárselos, convirtiendo su amor por ellos en un arma contra su voluntad de morir con dignidad. Según Plutarco, Cleopatra lloró después de que se fueron, las primeras lágrimas que los guardias habían presenciado desde su captura. El 8 de agosto, algo cambió. Los guardias lo notaron inmediatamente. Cleopatra dejó de caminar de un lado a otro. Parecía calmada, casi resignada. Cuando Octavio la visitó el 9 de agosto, ella le dijo que entendía lo que él requería. Cooperaría. Pidió solo una cosa: permiso para visitar la tumba de Marco Antonio antes de partir. Deseaba hacer ofrendas para honrar su memoria apropiadamente. Octavio consideró esto cuidadosamente. Había riesgo, pero la tumba estaría fuertemente custodiada, y conceder la petición demostraba misericordia romana. Concedió el permiso. El 11 de agosto, Cleopatra fue llevada a la tumba de Antonio bajo escolta armada. 20 soldados la acompañaron. Se le permitió entrar durante 1 hora. Los soldados miraron mientras ella vertía libaciones de vino y aceite. Rezaba oraciones sobre el cuerpo de Antonio. Miraron de cerca, pero no vieron todo. No vieron su palma deslizarse sobre el pequeño vial sellado escondido dentro de una grieta en la pared de la tumba. Un vial que ella había ocultado ahí durante las horas desesperadas antes de su captura inicial. No notaron cuando lo deslizó entre los pliegues de su ropa. Cuando regresó a su cámara, el comportamiento de Cleopatra había cambiado. La resignación había desaparecido, reemplazada por algo que los guardias no pudieron identificar. No felicidad, sino una especie de determinación calmada. Solicitó una comida final, comida simple. Específicamente pidió higos frescos del mercado de Alejandría. Los guardias inspeccionaron la canasta minuciosamente. Vieron solo fruta. La dejaron pasar. Aquí es donde la leyenda de la serpiente entra al registro histórico. Según la tradición popular, Cleopatra escondió un áspid dentro de la canasta de higos. Es dramático, simbólico. La cobra era sagrada para la realeza egipcia, pero varios historiadores antiguos expresaron duda. Estrabón, el geógrafo, cuestionó si una serpiente podría haber sido ocultada y controlada de manera confiable. La línea de tiempo es problemática. Los síntomas descritos por testigos no coinciden claramente con envenenamiento por cobra. Lo que la evidencia sugiere, en cambio, es que Cleopatra había obtenido veneno antes, que lo ocultó en la tumba de Antonio
y lo recuperó durante su visita final supervisada, madrugada del 12 de agosto del año 30 a.C. Los guardias fuera de la cámara de Cleopatra no escucharon nada inusual, sin gritos, sin lucha, solo silencio. Alrededor de la tercera hora, abrieron la puerta para entregar el desayuno. Cleopatra estaba muerta. Yacía en un sofá dorado que había sido traído a su cámara la noche anterior, vestida con completa regalia real, la vestimenta de una faraona ptolemaica. Sus dos sirvientas estaban con ella. Iras yacía muerta al pie del sofá. Charmian aún estaba viva, apenas, usando su última fuerza para enderezar la diadema en la cabeza de Cleopatra, arreglándola apropiadamente, asegurándose de que su reina se viera regia incluso en la muerte. Según Plutarco, uno de los guardias romanos preguntó: ¿Esto estuvo bien hecho? Charmian respondió: extremadamente bien y apropiado para una descendiente de tantos reyes. Luego murió. Cleopatra tenía 39 años. Había gobernado Egipto durante 21 años. Había sobrevivido golpes de palacio y guerras civiles. Había negociado con Julio César y Marco Antonio como igual. Había comandado flotas navales en Actium. Había gobernado el reino más rico del Mediterráneo. Y en su acto final, eligió la muerte sobre la humillación. Esto no fue suicidio nacido de la desesperación. Fue una afirmación final de control. Durante 10 días, Octavio había intentado quebrarla. Intentó hacerla elegir la vida para poder exhibirla por Roma. Intentó usar su amor por sus hijos para forzar la rendición. Su muerte fue su negativa. Puedes tomar mi reino. Puedes destruir mi línea. Pero no puedes tomar mi elección. No puedes exhibirme. No puedes tener esa victoria. Murió en sus propios términos, vestida como reina. Pero aquí está la crueldad final. Octavio ganó de todos modos. No pudo exhibir a la Cleopatra viva. No pudo mostrar su cuerpo encadenado. No pudo quebrar su voluntad. Entonces encargó un sustituto. Durante su triple triunfo en Roma, celebrado en agosto del año 29 a.C., una efigie masiva de Cleopatra fue llevada por las calles. La imagen la mostraba reclinada en un sofá con una serpiente adherida a su brazo. La multitud romana vio a Cleopatra derrotada, reducida al símbolo que Octavio quería que recordaran. La propaganda tuvo éxito completamente. La versión de Cleopatra como la seductora exótica, que murió por mordedura de serpiente, se convirtió en la narrativa que sobrevivió durante 2 milenios. Y Cesarión, el niño que Cleopatra murió esperando proteger, fue asesinado 3 semanas después. Octavio envió caballería para interceptarlo en el camino del desierto hacia India. El único hijo biológico de Julio César, de 17 años, fue ejecutado. Los niños menores fueron exhibidos en el triunfo de Octavio, conducidos por Roma en cadenas doradas, criados como pupilos de Octavia, la hermana de Octavio, vigilados constantemente. Nunca se les permitió regresar a Egipto. Cleopatra Selene eventualmente se casó con Juba II de Mauritania, un rey cliente leal a Roma. Sus hermanos desaparecieron del registro histórico. Cleopatra murió creyendo que su elección podría salvarlos. En realidad, Octavio logró todo lo que pretendía: la victoria propagandística, la eliminación de rivales, la conquista de Egipto, el control de la narrativa. La muerte de Cleopatra no compró nada excepto la manera de su morir. Y eso es lo que esos 10 días revelan sobre el poder en su forma más sistemática. Octavio construyó un mecanismo psicológico diseñado para desmantelar la voluntad de Cleopatra antes de permitir su muerte. Convirtió su amor por sus hijos en un arma contra su deseo de dignidad. Construyó una elección imposible y la forzó a habitarla durante 10 días. Cuando falló, cuando Cleopatra eligió la muerte de todos modos, se adaptó instantáneamente. Exhibió una imagen en su lugar. Controló la historia, aunque su enemiga le negó su presencia viva. Eso es poder en su forma más pura.
No la habilidad de matar, sino la habilidad de controlar el significado mismo. Parado en Alejandría hoy, la tumba donde Cleopatra murió se ha ido. El palacio donde pasó sus últimos 10 días yace bajo el agua. Todo lo que queda son los relatos de historiadores antiguos y las preguntas. Eligió la muerte sobre la humillación. Su imagen fue exhibida de todos modos. Murió para proteger a sus hijos. Cesarión fue asesinado. Controló cómo morir, pero no la historia que siguió. A veces la única elección que queda es cómo perder. Cleopatra murió como reina, sola en un cuarto de piedra sellado, acompañada por 2 sirvientas que eligieron morir con ella. Le negó a Octavio la satisfacción de exhibir su cuerpo vivo por Roma. Si eso fue victoria, o simplemente el último gesto de los derrotados, no podemos decirlo con certeza. Pero sabemos esto: esos 10 días demuestran cómo opera el poder cuando no puede simplemente aplastar la resistencia por la fuerza. Octavio construyó una máquina diseñada para quebrar a la última faraona de Egipto. Estuvo cerca de tener éxito, y Cleopatra eligió la muerte no porque salvara algo, sino porque era la única elección que él no podía quitarle. Eso es lo que fueron sus días finales. No romance, no leyenda, solo la destrucción sistemática de la voluntad confrontada por la negativa de una mujer a dejar que esa destrucción fuera completa.